Buenos días, muchas gracias a María José. Yo creo que si le pudiera poner un nombre alterno a esta conferencia sería el podocito, la célula olvidada, porque realmente es una célula que tiene mucha importancia en esto de la nefritis lúpica. Normalmente el síndrome nefrótico, que se observa aproximadamente en la tercera parte de los pacientes con nefritis, se asocia a las formas proliferativas y membranosas, a las lesiones necrosantes y a la necrosis fibrinoide, pero realmente observa uno que en un porcentaje no despreciable de pacientes con cambios glomerulares mínimos hay síndrome nefrótico, 14% en las series que logramos describir hace unos años con mis profesores de la Universidad de Antioquia. Y es que realmente desde las últimas décadas muchos autores vienen mostrando pacientes con cambios glomerulares mínimos, con glomerulosclerosis focal y segmentaria, y con glomerulonefritis proliferativa mesangial que tienen síndrome nefrótico. Y esto nos da pie a lo que es la definición o el concepto de nefropatía lúpica, que es el primer tema que yo quiero comentar con ustedes. Los expertos en esto de la podocitopatía lúpica la definen como la presencia de síndrome nefrótico en un paciente con lupus definitivo, pero que no tiene lesiones necrosantes ni tiene lesiones depósitos inmunes subendoteliales ni subepiteliales y que tiene una de tres formas histológicas que fueron las que dijimos: cambios glomerulares mínimos, proliferativas mesangiales y glomerulosclerosis focal y segmentaria, y se exige que tengan todos estos criterios para clasificarse de esa manera. Esta primera serie que vamos a estar revisitando en estos minutos es la que mejor caracteriza a los pacientes con podocitopatía lúpica. Es una serie de pacientes chinos donde toman un número muy grande de biopsias renales y escogen los que tienen esas tres formas histológicas, y por último se quedan con 50 pacientes que tienen más del 50% de los pedicelos o de los podocitos esfacelados y que tienen síndrome nefrótico, y caracteriza la enfermedad de la siguiente manera. Fíjense ustedes en la primera columna que son pacientes que tienen manifestaciones de nefritis muy tempranas. La mediana era 5 meses. Con una baja prevalencia de hipertensión y de microhematuria, pero con una proteinuria muy marcada, ¿cierto? Y con una tendencia a hacer injuria renal aguda. La tercera parte de los pacientes tenían injuria renal aguda. Eran más frecuentes las formas proliferativas mesangiales que las otras dos formas, y esto era importante. Y una de las cosas más llamativas cuando se comparan las tres variedades histológicas es que los pacientes con la glomerulosclerosis focal y segmentaria tenían significativamente más injuria renal aguda que los otros dos. Ahora veremos que las características histológicas explican esto y veremos por qué la respuesta al manejo es diferente. En esta segunda tabla vemos las características patológicas de esos pacientes. Como era de esperar, de la clase proliferativa mesangial tenía mucho más proliferación en el mesangio, pero lo que quiero recalcar aquí es que los pacientes con la glomerulosclerosis focal y segmentaria tenían mucho más compromiso túbulo intersticial agudo, y eso se tradujo en que la respuesta al tratamiento era menor. Entonces, el 94% de los pacientes con podocitopatía tenían una respuesta parcial o completa, y tenían un tiempo muy rápido de respuesta, generalmente en 4 semanas. Pero si miramos los que tienen la forma focal y segmentaria, la respuesta total era mucho menor, 1 de cada 5. Lo mismo la falla terapéutica, y los que mejoraron tuvieron solo respuesta parcial al tratamiento. La tasa de recaídas es otra de las cosas características que tiene este grupo de pacientes de podocitopatía lúpica. Entonces, en esta serie lo caracterizamos como una manifestación infrecuente, pero algo llamativo era que un porcentaje importante de pacientes clasificados como la clase 2 de nefritis lúpica eran reclasificados a podocitopatía. Eran pacientes que tenían un alto porcentaje de los procesos podocitarios esfacelados, con mucha injuria renal aguda, poca hipertensión y poca hematuria, con un síndrome nefrótico muy prevalente, rápida respuesta a esteroide, alta tasa de recaídas y diferencias en las formas histológicas. Como vemos, la mayoría de los pacientes tenían la forma proliferativa mesangial. Entonces viene una pregunta, y es si todos los pacientes con la forma proliferativa mesangial, clásicamente clasificados como tipo 2 o clase 2, son iguales. Entonces viene la pregunta de si son diferentes, si tienen podocitopatía o no. Este grupo de Chicago analiza
una serie de pacientes y encuentra que aquellos que tenían la forma proliferativa mesangial, que tenían síndrome nefrótico, tenían realmente era una podocitopatía, mientras que los que tenían proteinuria no nefrótica eran pacientes con la forma clásica mesangial, que era una forma benigna. Y este concepto es revisitado por este grupo de pacientes, de colegas chinos, donde toman un número enorme de biopsias renales, más de 4.000 y pico de biopsias renales, y selecciona los que tienen glomerulonefritis con proliferación mesangial pura, y por último se quedan con un número de pacientes para comparar. El grupo podocitopatía eran los que tenían síndrome nefrótico y que tenían más del 50% de los procesos podocitarios esfacelados, y el grupo mesangial era el que tenía proteinuria subnefrótica y menos del 50%. Y encuentran unas diferencias muy interesantes. Fíjense en la columna de la derecha que los pacientes con la forma mesangial tenían más hematuria y tenían más de hipocomplementemia C4, mientras que los pacientes con podocitopatía tenían una proteinuria enormemente mayor, tenían más hipoalbuminemia, más injuria renal aguda y tenían una creatinina más alta. Ellos evaluaron un par de biomarcadores interesantes. El primero es la N-acetilglucosaminidasa en orina, que es un marcador de la integridad de la membrana de filtración glomerular, y estaba enormemente más alta en los pacientes con podocitopatía, mientras que la proteína transportadora de retinol, que es un marcador de la función tubular, estaba igual. Entonces era un grupo de pacientes que tenían alteración importante de la membrana de filtración glomerular. Y como una cosa muy interesante, si ustedes ven, el porcentaje de podocitos esfacelados era mucho más grande en el grupo de podocitopatía, y la lesión tubular también, nefropatía tubulointersticial aguda. Entonces van marcando diferencias. ¿Qué pasaba con la respuesta al tratamiento? Era muy interesante que los de podocitopatía en sus 2/3 partes eran tratados con monoterapia esteroidea y la tercera parte con inmunosupresores en combinación. Y los pacientes con la forma proliferativa era lo contrario. Sin embargo, las tasas de respuesta eran iguales. La respuesta completa, parcial, la no remisión, etcétera, pero las recaídas sí eran mucho más frecuentes en el grupo de pacientes con podocitopatía. Algo muy interesante era que la transición histológica era más temprana en la forma proliferativa mesangial, lo hacían después de una primera recaída, mientras que los de podocitopatía hacen transformaciones histológicas después de múltiples recaídas. Eso era una cosa importante. Entonces ellos dicen, si usted tiene pacientes clasificados como tipo 2, mire cómo está la microscopía electrónica. Los que tienen más de 50% de podocitos esfacelados tienen síndrome nefrótico, realmente tienen una podocitopatía. Los que tienen menos de proteinuria por debajo del rango nefrótico y tienen menos de 50% de los podocitos son realmente los que son clase 2. Y eso es lo que hace que el pronóstico sea realmente diferente. Entonces, la podocitopatía es mucho peor desde el punto de vista clínico de la respuesta al tratamiento que la forma mesangial. Más nefritis, más proteinuria, más síndrome nefrótico, más injuria renal aguda y más recaídas. Entonces, son dos formas histológicas diferentes. Esta es una paciente que tuvimos recientemente en el hospital, muy llamativo, una paciente con una anasarca tremenda y con 37 gramos de proteinuria. La biopsia renal mostraba una proliferativa difusa con una media luna, como ustedes ven ahí en la diapositiva. La tinción de plata metenamina mostraba un engrosamiento de la membrana basal, mostraba unos depósitos inmunes, y el triclómico mostraba una gran cantidad de trombos y alinos. Pero lo más llamativo de esta paciente estaba en la membrana basal glomerular, estaba completamente denudada de procesos podocitarios. Y esa paciente me sirve para introducir el segundo concepto que yo quiero traer, y es cuál es la importancia que tiene el daño de los podocitos en los pacientes con las formas clásicas de nefritis lúpica. Este concepto lo aborda otro grupo chino para variar, donde ellos toman una cohorte en la que quedan representadas todas las clases histológicas, y lo que hacen es medir la longitud de la membrana basal glomerular que está denudada de podocitos, y encuentran varias cosas interesantes. Lo primero es que la longitud de la membrana basal glomerular denudada es significativamente mayor que en los controles de ese centro. Encuentra también que hay una diferencia significativa en las diferentes formas histológicas, y logran demostrar una correlación entre la longitud de la membrana basal denudada y la proteinuria.
en el grupo completo de la población. Incluso logran definir un umbral para diferenciar los que tenían proteinuria nefrótica de los que no tenían proteinuria nefrótica, y encuentran que el área bajo la curva y las características como prueba diagnóstica de este umbral tenía un comportamiento moderado pero significativo. Entonces, cuando separan las formas proliferativas, las formas mixtas y las formas membranosas, encuentran que en los tres grupos había una correlación entre la longitud de la membrana basal denudada y la proteinuria. Y en las formas proliferativas, que tenían una N mucho mayor, lograron demostrar estadísticamente que esa denudación se correlacionaba con la creatinina y con algunos marcadores del índice de actividad y del índice de cronicidad. Entonces, eso es muy importante porque el daño podocitario es fundamental en pacientes con formas diferentes a la podocitopatía clásica. Esta es una serie publicada en la revista Lupus de ahora de febrero, donde toman un grupo de pacientes con nefritis lúpica, seleccionan los que tienen clase 2, que me llamó la atención que era aproximadamente el 10%, que es lo que nosotros vemos en las cohortes colombianas, y ellos los dividen en 4 grupos. Un primer grupo de injuria podocitaria, un segundo grupo de depósitos inmunes, el tercer grupo tenía las dos cosas y el cuarto grupo tenía una lesión menor. Los pacientes con compromiso podocitario lo llamaban podocitopatía si tenían síndrome nefrótico y lo llamaban no podocitopatía si no tenían proteinuria en rango nefrótico. Y esto era muy interesante por lo que ellos empiezan a observar en la respuesta y en la evolución. Todos los pacientes debutaron con edemas, pero fíjense que los que tenían daño podocitario con o sin depósitos inmunes tenían proteinurias mucho más significativas que los dos grupos que no tenían compromiso podocitario. Entonces, en los pacientes con las formas mesangiales demuestran la importancia de esto. Y cuando toman por aparte el grupo 1, el grupo de pacientes con compromiso de más de 50% de la membrana basal glomerular denudada, encuentran que los que tenían podocitopatía tenían una proteinuria mayor, tenían más hipoalbuminemia y tenían más manifestaciones de hiperlipidemia asociada al síndrome nefrótico. En cuanto a la respuesta al tratamiento, si uno mira el número como tal, la diferencia estadística no es significativa. Pero si observamos las cifras y vemos que los que tienen pérdida de más del 50% de los podocitos tienen menos remisión completa, tienen más remisión parcial y tienen más porcentaje de falla terapéutica. Y estadísticamente encuentran que también son pacientes que tienen más recaídas. Entonces, el compromiso de los podocitos es muy importante en las formas diferentes a la podocitopatía, en las formas clásicas de nefritis lúpica, y se correlaciona con la proteinuria, con la respuesta al tratamiento, con las recaídas, y al menos con las formas proliferativas se asocia también al índice de actividad y al índice de cronicidad. ¿Qué tenemos del tratamiento de esto? Podemos decir que no hay cosas concluyentes, porque son estudios pragmáticos, abiertos, monocéntricos, con un tamaño, una N muy pequeña y con grupos muy heterogéneos en la que combinan varios inmunosupresores, pero miremos realmente qué hay. Volvamos al grupo de los chinos, de los 50 pacientes iniciales con los que se caracterizó la podocitopatía. Entonces, ellos dividen los pacientes en los que fueron tratados con monoterapia y los que fueron tratados con combinación con inmunosupresores. Y encuentran, la única diferencia realmente entre los grupos era la dosis de esteroides, del resto las poblaciones eran bastante similares. Y como cosa llamativa, la tasa de respuesta era muy buena y no era diferente. Era igual dar inmunosupresores que dar terapia combinada, que dar esteroides solos en cuanto a la respuesta. Pero fíjense, cuando miramos por separado la tasa de respuesta de acuerdo a las clases histológicas, que sí se ve una diferencia importante. A la derecha vemos los pacientes de monoterapia. Juntando los que tienen cambios glomerulares mínimos con la forma proliferativa mesangial, encontramos que la respuesta completa es mucho mayor que en los que tienen la esclerosis global, focal y segmentaria. Esos pacientes tienden más a tener respuesta completa o a fallar, mientras que los otros pacientes tienden a tener una mejor respuesta. En la terapia combinada, el tamaño de muestra era muy pequeño y ellos no demuestran una diferencia estadística, pero sí vemos que la forma proliferativa mesangial tenía una mejor tasa de respuesta completa y los pacientes de la otra forma que mejoraron lo hicieron solo de forma parcial. Cuando tomaron los pacientes que lograron remisión parcial o completa, entonces encuentran que aquellos en monoterapia recaen más, 89 versus 35%, y recaen más temprano, 8 meses versus 36 meses.
Y cuando miran por aparte los grupos de terapia de mantenimiento, esteroides solos o en combinación con inmunosupresores, independiente de que la inducción haya sido de la una o la otra forma, aquellos con esteroides solo tienen más recaídas y recaen más rápido. Entonces, ellos tienen una serie de propuestas. Ellos dicen que realmente la podocitopatía es altamente sensible a esteroides, que da lo mismo en cuanto a respuesta clínica combinarlos con inmunosupresores, pero que los pacientes en monoterapia recaen más y recaen más rápido. Y lanzan la propuesta de tratarlos a todos con esteroides, pero que el mantenimiento sea con inmunosupresores adicionales a los esteroides para ahorrar los esteroides, porque realmente también la dosis acumulada mostraba una diferencia grande. Los pacientes de mal pronóstico o los pacientes que tienen efectos adversos obviamente de los esteroides, se recomienda empezar de una vez con inmunosupresores. Por último está esta gráfica en la cual quiero mostrarles cómo se comportaron los pacientes que tenían ese punto de corte de la longitud de la membrana basal denudada cuando eran sometidos a diferentes tipos de tratamiento. Entonces, había un grupo 1 que eran los que usaban esteroides más inmunosupresores no anticalcineurínicos y el grupo 2 lo que utilizaban anticalcineurínicos. Y demuestran claramente que la remisión completa fue significativamente mejor en los pacientes que recibían ciclosporina o que recibían tacrolimus cuando se combinaban con los esteroides. Y esto tiene unas razones fisiopatológicas que no alcanzo por razones de tiempo a comentar, pero que probablemente sean la clave del futuro del tratamiento de estos pacientes. En conclusiones, la podocitopatía es una entidad diferente, pero que puede estar presente empeorando los pacientes de las formas clásicas o tradicionales de nefritis lúpica. Los pacientes con nefritis mesangial con o sin podocitopatía son dos grupos diferentes, son dos entidades diferentes y realmente ¿cuál es el tratamiento? Todavía no tenemos esa respuesta, pero todo parece indicar que sería la asociación de esteroides con inhibidores de calcineurina. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por estar acá.